Continuando con la exposición del paradigma de programación dirigida por eventos, vamos a compartir un ejemplo en JavaScript y algunos conceptos complementarios a la teoría desarrollada previamente. El contenido de esta tercera parte de la exposición busca clarificar mediante elementos propios del lenguaje tratado conceptos como listeners, manejadores, objetos de eventos, tipos de eventos y la implementación de los mismos. Primero, una breve introducción sobre el lenguaje JavaScript y el DOM de XHTML. Luego retomaremos algunos conceptos de la programación guiada por eventos y nos adentraremos poco a poco en el ejemplo, pasando primero por los tipos de eventos en JavaScript, los objetos de eventos, propiedades y métodos y tipos de manejadores. Sobre JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, multiparadigma, que apareció en 1995 y fue diseñado por Netscape. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Se utiliza principalmente del lado del cliente, permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas. Para interactuar con una página web, con eso me refiero al documento HTML, por ejemplo, se provee al lenguaje JavaScript de una implementación del DOM, el Document Object Model, que es el modelo de objetos de documento. Este DOM proporciona un conjunto estándar de objetos para representar documentos HTML y XML, un estándar que determina cómo pueden combinarse dichos objetos y una interfaz estándar para acceder a ellos y manipularlos, para que a través del DOM los programas puedan acceder y modificar el contenido, estructura y estilo de los documentos. El responsable del DOM es el World Wide Web Consortium. Bueno, retomando el tema de la programación guiada por eventos, tenemos que los modelos convencionales de computación enmarcan programas con flujos definidos, órdenes de entrada prescritas, mientras que la programación guiada por eventos, también llamada programación asíncrona, difiere de este modelo ya que, en vez de seguir una línea de flujo definido, espera que sucedan eventos, generalmente instigados por el usuario, para dar una respuesta, hacer un llamado a una función, por ejemplo. En la primera parte de la exposición vimos que existían diferentes fuentes de eventos. En el caso de JavaScript será el DOM de HTML lo que permita registrar estos diferentes eventos, ¿sí? Los manejadores de evento atienden a un evento que es percibido, detectado por un listener y no ejecutarán código sino hasta que el evento ocurra. Para definir las acciones que queremos realizar al producirse un evento, utilizamos los manejadores. Existen muchos tipos de manejadores para muchos tipos de acciones del usuario. Podemos definir los siguientes manejadores de eventos, están clasificados de acuerdo al modo en el que son invocados, ¿no? Entonces hay eventos que ocurren por acción del ratón, del teclado, acciones sobre el cuerpo del documento, sobre elementos de un formulario. Ya en un momento veremos el funcionamiento y sobre qué elementos están definidos. Lo siguiente es, cuando se produce un evento no es suficiente con asignarle una función responsable de procesarlo. Normalmente la función que procesa el evento necesita información relativa al mismo, la tecla que se ha pulsado, la posición del ratón, el elemento que ha producido el evento. El objeto event es el mecanismo definido por los navegadores para proporcionar toda esa información. Se trata de un objeto que se crea automáticamente cuando se produce un evento y que se destruye de forma también automática cuando se han ejecutado todas las funciones asignadas al evento. El objeto event tiene sobre sí distintas propiedades y constantes muy útiles y esto permite obtener información del evento. Hay distintos métodos predefinidos para, por ejemplo, cancelar un evento si este es cancelable y ejecutar acciones por defecto, permitir el registro de listener sobre un objetivo o ejecutar algún método cuando sea requerido. Vemos que son varias las
las propiedades y los métodos de los eventos y los objetos en JavaScript. En el ejemplo, lo primero a mostrar es un pequeño widget de jQuery. jQuery es una biblioteca de JavaScript bastante útil que simplifica en gran medida el desarrollo. Entonces, el ejemplo que desarrollamos pues es una página web bastante sencilla que veremos a continuación. Esta es la pequeña página web que desarrollamos. Al lado y lado de color rojo y azul se puede ver un acordeón enmarcando información anteriormente explicada. El acordeón responde al evento click. Aquí vemos las propiedades de los objetos del DOM y aquí vemos los eventos. Este es un fragmento del código del acordeón, de los acordeones. Como vemos, pues no se indica en el tag del div el evento click, el manejador onClick. Esto atiende a una de las formas de los manejadores de eventos, denominada manejadores semánticos, que explicaremos en unos instantes. Básicamente la parte de JavaScript atiende al llamado de la función sobre el div. Tipos de manejadores de eventos. Bueno, en JavaScript existen distintas formas de indicar los manejadores. La primera son manejadores de eventos como atributos XHTML. Se trata del método más sencillo de indicar en el código JavaScript que se debe ejecutar cuando se produzca un evento. En este caso, el código se incluye en un atributo del propio elemento XHTML. El contenido del atributo es una cadena de texto que contiene todas las instrucciones JavaScript que se ejecutan cuando se produce el evento. Aquí pues vemos un ejemplo, tenemos el tag de un input type text y aquí le ponemos un manejador on double click. Cuando hacemos on double click, él nos va a lanzar la respuesta esperada, que es un alert con un mensaje. El segundo tipo son los manejadores de eventos como funciones externas. Esta técnica consiste en extraer todas las instrucciones de JavaScript y agruparlas en una función externa. Una vez definida la función, pues en el atributo del elemento XHTML se incluye el llamado a la misma. Entonces la estructura va del manejador de evento y va el llamado a la función con sus respectivos parámetros. El tercer tipo corresponde a los manejadores de eventos semánticos. Esta técnica es una evolución del método de las funciones externas, ya que se basa en utilizar las propiedades del DOM de los elementos XHTML para asignar todas las funciones externas que actúan de manejadores de eventos. La técnica de los manejadores semánticos consiste en, primero que todo, asignar un identificador único al elemento XHTML mediante el atributo ID. Como podemos ver aquí, ID accordion, ID MP, ¿sí? Es un atributo único. Seguido a esto, creamos una función de JavaScript encargada de manejar el evento. Y lo tercero es asignamos la función externa al evento correspondiente con el elemento deseado. Entonces, si queremos ejecutar pues el acordeón, tenemos que asignar la función accordion al elemento definido así. ¿Sí? Aquí tenemos el div, la id del div, y ejecutamos la función. Por ejemplo, aquí traemos el elemento por id, div mp, y ejecutamos la función addEventListener, que ya explicaremos más adelante. Bueno, vamos a continuar con el ejemplo. Entonces, en la página web se puede evidenciar también el despliegue de un div flotante de acuerdo a algunos de los eventos que tratamos al principio de la presentación, por ejemplo un mouse over, un double click. El div no se encuentra en el documento HTML que se carga originalmente, es desde JavaScript que se crea y se escribe en el documento.
Este es el div flotante. Por ejemplo, aquí aparece de acuerdo al manejador de evento onMouseOver. Si miramos otros, onClick, onDoubleClick, nos muestra de qué manejador se trata, en qué consiste y para qué elementos está definido. Eventos de teclado. Al soltar una tecla. Eventos de formulario. Y nos muestra pues información relativa a los manejadores de evento. El código. Bueno, ya mencionamos al principio que este div desplegable no se encontraba en el documento HTML. El div se escribe desde el código JavaScript, identificado con una ID que es Trail Image ID, y con la cual será llamado desde las funciones que lo involucran. Las dos funciones principales son showTrail y hideTrail. Como podemos observar, hay distintos manejadores en un mismo tag. Esto corresponde, pues una función es para desplegar el div y la otra es para ocultarlo, y es posible hacer esto. Bueno, hay otra función adicional que es la función followMouse. Ya vimos la definición de manejadores semánticos. Este es un claro ejemplo. Entonces, ¿cuándo va a ser llamada la función followMouse? De acuerdo al manejador onMouseMove. ¿Y en qué consiste esta función? Pues es la que va a hacer que el div siga al puntero desde ciertas coordenadas. Hay ciertas propiedades del objeto evento aquí relacionadas, por ejemplo client X, client Y, que retornan las coordenadas del puntero relativas a la ventana actual, o page X, page Y, que retornan las coordenadas del puntero relativas a la página, y pues todo esto de acuerdo al evento onMouseMove. La parte final del ejemplo es bastante similar a uno de los primeros ejemplos mostrados en la exposición. Desarrollamos una función que muestra las coordenadas del puntero relativas a la ventana al hacer doble clic. Como vemos, aquí se van modificando las coordenadas dinámicamente. La función encargada de modificar las coordenadas se llama mostrar coordenadas. Desde donde se hace el llamado, desde el div que contiene toda la ventana, todo el div que contiene la ventana. Desde aquí, a través del manejador onDoubleClick, se llama la función mostrar coordenadas. Este event pues corresponde a onDoubleClick. ¿Qué hace la función en sí? Busca el elemento cord que corresponde al input text y modifica el valor. Modifica el valor de acuerdo a la coordenada desde la cual se ejecuta el evento. Y la otra parte consiste en una aplicación práctica en la que se puede evidenciar el uso de manejadores semánticos y propiedades de los elementos a través del objeto event. Sobre el mapa de la universidad, y en algunos lugares determinados, al dar clic podremos lanzar un alert que nos dice de qué edificio se trata. Por ejemplo, tenemos química, tenemos el FEM, tenemos la cancha deportiva, tenemos aulas de ingeniería, tenemos la Plaza Che. Esto responde a pues unas posiciones definidas, predefinidas,
y la función que realiza eso es esta, mostrar ubicación. Previamente definimos el elemento MP. MP es un div, el div que enmarca el mapa de la universidad, y añadimos un listener que responde al manejador click y dirige a la función mostrar ubicación, que es esta. La función mostrar ubicación pues mira las coordenadas relativas de la imagen, desde donde se ejecuta el evento, desde donde se da el evento, y nos retorna la posición, ¿sí? De acuerdo a la posición en X y en Y, pues lanza el mensaje de alert. Para terminar, un par de preguntas. La primera es, ¿cuál de los tres tipos de manejadores de eventos en JavaScript sería más conveniente utilizar si es necesario añadir una gran cantidad de instrucciones a ejecutar dado un evento? Y la segunda pregunta es, pues bueno, a lo largo de la exposición se han presentado distintas formas de manejar eventos, ya sea en Java o JavaScript. Mencione las similitudes y diferencias que considere más relevantes de los manejadores de eventos en ambos lenguajes.